Ok. Bueno, pues bienvenidos a esta clase. La sesión de hoy vamos a continuar lo que es la NIF A5. Esperemos hoy terminarla para poder continuar con las demás NIF de la serie A. Recordemos que hemos ya visto la primera, hemos visto la segunda, que es relacionada con los postulados básicos. La primera es marco conceptual, ¿no? La segunda, postulados básicos. Nos saltamos un poquito más para empezar ya a ver unos pequeños ya como ejemplos de qué es lo que vamos a estar elaborando una vez que terminemos esta serie de teoría, que es la 5, que son elementos básicos de los estados financieros, y en clases anteriores pues hemos abarcado lo que son los dos primeros, el balance general o estado de situación financiera, y en el número 2, que es el estado de resultados. El día de hoy vamos a ver, les digo, el estado de cambios en el capital contable, y en la segunda sesión pues vamos a abarcar el estado de flujos de efectivo. Aquí nada más cabe aclarar dos situaciones. La primera es que esto es nada más una especie de introducción a este tipo de estados. Ahorita no vamos a elaborar uno tan complejo como tal, sino en lo sucesivo cuando tengamos la oportunidad. Es decir, cuando veamos ahora la serie B, que es la siguiente unidad. Entonces, ahorita lo único que quiero es que más o menos nos vayamos ubicando, es decir, vayamos identificando cómo es que están compuestos, qué información contienen, para qué nos sirven, cuáles son básicamente las utilidades que les podemos dar a este tipo de información. Entonces, así rápidamente, ¿quién me puede decir para qué nos sirve un balance general? A ver, Roberto. Dijo mi compañera. Para, como para analizar en ¿Cuestión de qué, perdón? Se cortó ahí. relación de cuántos activos y pasivos tenemos y compararlo con lo de, dependiendo cuánto tiempo, un mes, como lo hicimos en el ejercicio, el lapso de tiempo. Ok. Básicamente es para ver con qué disponemos, ¿no? Y a quién le debemos. De hecho, el mismo nombre nos dice, es ver la situación en la que nos encontramos. El estado de resultados. Roberto, ahora sí. Pues, pues casi lo mismo que dijo mi compañera, pues analizar cosas más del estado de la empresa comparándole meses antes o cómo ha ingresado o no ha ingresado antes dinero, algo así. Ok, Algo, tiene que ver con el dinero, pero también tiene que ver con, en este caso, las salidas, que básicamente son costos y gastos. Y obviamente determinar una utilidad, ¿no? O en su caso, una pérdida, en caso de que sea los ingresos menores a estos dos últimos. Ok, bueno, entonces, balance general nos dice cómo estamos posicionados, es decir, qué tenemos, a quién se lo debemos, cuánto es nuestro, etcétera. De resultados, cómo nos fue en un periodo determinado, es decir, cuánto vendimos y cuánto gastamos. ¿De acuerdo? Entonces, el número 3, bueno, les comentaba, ahorita lo que vamos a ver, primero que nada, es como una introducción a estos dos que siguen. Y segundo, probablemente nos encontremos con algunos conceptos un poquito complicados o difíciles de digerir, pero de pronto lo único que me interesa es que vayamos ubicando cuál es la naturaleza de esta información y básicamente cuál es pues la utilidad que podemos eventualmente otorgarle a este tipo de información. Al principio del semestre me parece que les comentaba que los más comunes son los dos primeros que vimos. El 3 y el 4 se vuelven un poquito complejos y no estamos tan acostumbrados, sin embargo son necesarios dentro de la profesión. Entonces el primero, estado de cambios en el capital contable, recordemos que, bueno, primero que nada hay que ver su definición, así rápidamente, pues nos dice que es un estado emitido por entidades lucrativas y se conforma por los siguientes elementos. El primero de ellos es movimientos de propietario, el segundo es movimientos de reservas y por último el resultado integral. ¿Qué nos dice cada uno de ellos? O básicamente de qué trata cada uno de estos apartados.
Pues básicamente el primero es movimientos de propietarios, pues no son más que aquellos cambios relacionados con el capital contribuido o en su caso el capital ganado de una entidad. Esto obviamente pues va a derivar de las decisiones que los propietarios tomen, es decir, ya sea que aumenten el capital, es decir, el dinero que están aportando a la empresa, o en un momento dado que decidan retirarse, es decir, pues que decidan irse de la empresa y pues llevarse la parte que aportaron. Ahora, puede que hagan retiros también y no necesariamente sea porque se tengan que ir, sino porque existe un concepto que se llama reparto de dividendos, que no es más que, perdón, que no es más que el hecho de determinar una vez hayamos elaborado el estado de resultados y ver si hemos ganado o perdido, pues determinar si nos vamos a repartir o no entre todos los socios, ¿no? Entonces, ese tipo de movimientos son los que van a afectar esta parte, ¿no? Los movimientos de propietarios. Y obviamente vamos a ver más adelantito que existen algunas otras situaciones en las que el propietario mismo diga, ¿sabes qué? Bueno, mencionaron que hay utilidades, hay forma de retirar y lo que voy a hacer es reinvertirlos en la misma empresa, pues para seguir quizás obteniendo una mejor participación o algunos otros beneficios que la ley pueda ir beneficiarnos, ¿no? Entonces, básicamente es el movimiento de propietarios hace referencia a aquellas decisiones que los propios dueños hagan respecto al dinero que han aportado, ¿sí? Ya sea que aumenten o que disminuyan, o respecto al dinero que se va generando, en este caso la utilidad. Entonces, hasta ahí, ¿tienen algún comentario, alguna duda? Y si no, pues me van diciendo. Movimiento de reservas, no estoy bien seguro si lo tocamos, pero parece ser que cuando vimos el tema del código, por ahí se mencionó ese concepto, ¿no? Reservas legal. Entonces, pues básicamente hace referencia el movimiento de reservas a aquellos apartados que la autoridad te pide que hagas o bien que nosotros como empresa hagamos como una especie de ahorro, ¿sí? Un ahorro para hacerle frente a eventualidades. La ley, específicamente la Ley General de Sociedades Mercantiles, pues nos pide que hagamos un pequeño apartado y más adelante vamos a ver de cuánto es y cómo es la mecánica, pero nada más para tenerlo presente. Entonces, básicamente, ese tipo de rubros o de conceptos, pues hace referencia a aquellos apartados, su nombre lo dice, ¿no? Reservas de capital, aquellos apartados o importes que se van separando, ya sea por disposiciones legales o porque los mismos propietarios dicen, vamos a separar un pequeño colchón para hacerle frente a eventos en lo sucesivo. Obviamente, una alternativa a este tipo de conceptos por fuera de lo legal, quiero decir, más allá de lo que la ley diga, obviamente tenemos que cumplir con esa parte, pero si los propietarios dijeran, ¿saben qué? Queremos, por un lado, nada más tener lo mínimo que dice la ley, que es el 5%, pero ese 5% probablemente no es suficiente para hacerle frente a los compromisos, como una demanda, como un desastre natural, como que un proveedor nos venga a cobrar. Entonces, ¿qué les parece si eventualmente tenemos mejor un seguro, ¿no? Entonces, obviamente la empresa ya contrata un seguro y le hace frente a este tipo de eventualidades. Pero sí tener en cuenta que la ley pues establece por lo menos un mínimo que se tiene que separar. Y ya por último, dentro de los rubros que integran este estado, pues tenemos el resultado integral, que pues no es más que un incremento o un decremento del capital ganado. Que viene a ser más que nada lo que hemos determinado. No sé si recuerdan que en el estado de resultados veíamos ingresos menos costos y gastos, nos daba una utilidad y luego a eso le quitábamos otros resultados, otros resultados y al final teníamos resultado integral. Ya después de todos estos conceptos extras que veníamos manejando de forma no ordinaria, es decir, aquellos que se dan de forma eventual. Entonces aquí, en este estado de cambios al capital contable, pues nos dice que manejemos un rubro relacionado con esta integración, es decir, incluyendo ya sea la utilidad o pérdida neta,
¿sí? Porque tenemos que sumar todas esas cantidades. Es decir, en un año pudiésemos haber ganado X cantidad, en el siguiente pudiésemos volver a ganar y en el tercero perdemos, ¿no? Entonces, aquí lo que hacemos es integrar los 3 periodos, los 3 años, y determinar realmente cuál ha sido el resultado de todos estos periodos. Y así conforme vaya avanzando la empresa, pues va teniendo años buenos, años muy, muy buenos, y de repente, pues puede que tenga años no tan buenos, ¿no? O inclusive años un tanto malos. Y obviamente esto lo que nos pide este estado, pues es pues básicamente conjuntar todo este tipo de, de cantidades para tener pues un resultado integral. Entonces, respecto al primer punto, ¿sí? Comentaba, estos movimientos de propietarios pues se pueden dar por 2 situaciones. El primero de ellos es ya sea que aumente o disminuyan las aportaciones que los socios han hecho a la empresa. Y el segundo, todo aquello relacionado con el traspaso del capital contribuido y el ganado. Perdón. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Una vez que la empresa ha determinado si ha ganado o ha perdido, pues los socios determinan si lo van a retirar o bien lo van a seguir manteniendo dentro de la empresa, pero ya no en calidad de resultados anteriores, sino de más aportación a la sociedad, ¿no? Y con ello, pues tener mayor en términos directos sería mayor número de acciones, sería mayor participación, era la palabra que estaba buscando. Entonces sería tener mayor participación dentro de la empresa. Entonces, dentro de la clase, hace como 1 o 2 clases me parece ser, les comentaba, ¿no? Que dentro de la estructura financiera, recordemos esto como una estructura financiera donde obviamos el lado de los activos y el pasivo, nada más para concentrarnos en la parte del capital y tomar en cuenta que pues el capital mismo, así como las otras 2 secciones o rubros, pues también puede aumentar o disminuir dadas estas situaciones, ¿no? Que las empresas, que los propietarios digan, ¿sabes qué? Vamos a retirarnos o bien ahí te va más dinero. Entonces, ¿por qué conceptos pues, pueden aumentar o disminuir? Pues ya lo decimos, ¿no? Aportaciones de socios. Ese rubro puede aumentar o disminuir dependiendo las decisiones que ellos tomen, o bien las ganancias o pérdidas pues, que se van surgiendo conforme va avanzando el transcurso y las operaciones del negocio. Entonces, pues, ¿qué tipos de movimientos por parte de los propietarios tenemos? Pues nada más, solo para dejarlos definidos, pues tenemos los que ya hemos mencionado, ¿no? Aportaciones de capital. Esto, su nombre lo dice, aportar capital, pues es recursos entregados por los propietarios a la entidad. Estos pues, obviamente van a aumentar o van a representar un aumento en la inversión y por lo tanto un aumento en el capital contribuido. La descripción como tal pues menciona consecuentemente pues esto va a aumentar también el capital contable, ¿no? Caso contrario, en el caso de los reembolsos, pues son recursos que son entregados ahora por parte de la entidad hacia los propietarios, ya sea producto de las aportaciones y los cuales representan disminuciones en la inversión. Contrario a las aportaciones, pues estos representan un decremento en el capital contribuido y por ende también un decremento en el capital contable. El tercero de ellos, pues hace referencia al decreto de dividendos, no es más que distribuir por parte de la entidad, ya sea en efectivo o equivalentes. Cuando digo equivalentes, aquí pueden entrar el tema de las partes accionarias, ¿no? Entonces, aquellos instrumentos aquellos instrumentos que eventualmente pudiésemos convertir rápidamente en efectivo. En términos contables les llamamos de mayor liquidez o liquidez, nada más, con liquidez, perdón. Entonces, tenemos aquí, por ejemplo, que estos dividendos pues, se expiden en favor de los propietarios, son derivados de los rendimientos de la inversión y como comentábamos de la misma forma, pues estos representan una disminución en el capital ganado, ¿de acuerdo? No en el contribuido. Recordemos que decretar dividendos es sobre lo que hemos, derivado del resultado.
Por lo tanto, lo que los socios han aportado, pues eso se mantiene intacto. Lo único que están retirando son, pues básicamente las ganancias, por así decirlo. ¿De acuerdo? Y ya del lado de la parte donde no tenga que ver realmente un retiro como tal o una aportación, pues existen las capitalizaciones. Y es aquí donde es un poco más técnico el concepto. Es importante quizás no estresarnos si de pronto no entendemos bien o no aterrizamos bien los conceptos, pero básicamente lo que nos está diciendo es que cuando los socios decidan no retirar sus ganancias, ¿sí? Por un lado, bueno, ese es el número 2, pero ahorita vemos el primero. Cuando los socios decidan no retirar sus ganancias, sino que en lugar de retirarlas, volverlas parte del capital, pues eso es lo que conocemos como una capitalización de utilidades o pérdidas integrales. Es decir, ellos asumen que esa va a formar ahora parte del capital. Pero en el caso, ahorita me salté el primero, pues no es más que existe una figura legal que pues la ley prevé que cuando un socio aporte dinero, si esto no se lleva ante un notario, es necesario de pronto manejarlo como una aportación para futuros aumentos de capital. Esto obviamente conlleva en la ley de impuesto a la renta una situación que puede generarle un ingreso. ¿Por qué? Porque si no se está llevando a cabo todo de manera legal, les digo, con un notario, la empresa puede decir, o mejor dicho, la autoridad puede decir, ok, lo que estás haciendo es realmente un préstamo. Y en la ley de impuesto a la renta se maneja que los préstamos y los créditos y deudas que tengamos, a favor o en contra, pues nos van a jugar para efectos de acumular más ingresos y con ello pagar impuestos. Entonces, ya les digo, es un concepto que tiene que ver la parte fiscal un poquillo, pero más que nada, pues aquí lo que nos dice la NIF es, bueno, ok, independientemente de lo que diga la ley de impuesto a la renta, es importante considerar que si tú como socio en algún momento le llegaste a aportar más dinero a la empresa y no lo has llevado ante un notario para constituirlo legalmente, pues de pronto lo vas a manejar como un futuro aumento para capital después. Cuando lo hagas, ahora sí, cuando hagas este tipo de formalidades, ahora sí, en lugar de que sea un préstamo, entre comillas, o una aportación para futuros aumentos, pues ahora sí deja de ser una aportación para futuro aumento y pasa ahora a ser parte del capital contribuido. Es un poco enredoso quizás al principio, pero pues básicamente es darle la formalidad a todas las aportaciones que los socios vayan haciendo. Ya les digo, se puede dar la situación que la empresa se quede sin dinero de pronto por cuestiones de falta de liquidez a la hora de cobrar. Entonces ahí es donde los socios, en lugar de acudir al crédito otra vez, pues lo único que hacen es meterle más dinero, con la posibilidad de seguir obteniendo mayor participación en la empresa, o bien si se lo reintegran de pronto en un periodo determinado muy corto, pues no puede más que pues, ser un préstamo, ¿no? Ya no tanto un aumento de capital. Entonces, pues ya va a depender de cada una de las empresas. Y por último, el tema de la capitalización de reservas creadas, pues no es más que asignar el capital contribuido proveniente de reservas creadas con anterioridad, lo que comentábamos hace ratito, todos aquellos apartados que nosotros vayamos haciendo y que posteriormente digamos, bueno, pues ya pasó o ya se cumplió más allá del objetivo que teníamos en mente o ya nos excedimos quizás un poco relacionado con lo que nos establece la ley y hemos determinado que parte de ese colchón, como lo hemos denominado, pues ahora pasa a ser parte del capital. Entonces, pues aquí menciona, ¿no? Asignaciones al capital contribuido proveniente de reservas creadas con anterioridad y con un fin específico inicial que a la fecha ha expirado. Estos movimientos representan traspasos entre el capital ganado y el capital contribuido. Consecuentemente, un detalle nada más, estas capitalizaciones, los últimos 3 rubros que hemos estado viendo, pues no representan realmente una modificación en el capital contable. ¿Por qué? Porque no es más que pasar de un rubro a otro, ¿sí? Sin que se modifique la estructura financiera sin que se modifique básicamente nada. Lo único que están haciendo es pasar de un rubro a otro.
Entonces, pues básicamente, retomando la estructura financiera de la empresa, pues otra vez volvemos. Tenemos cuentas de activo del lado izquierdo, pasivos del lado derecho y asimismo del lado mismo derecho el capital. Pero como nos estamos concentrando directamente en el capital, pues el capital mismo, la misma estructura del capital, también puedes tener esa misma estructura, ¿no? Del lado izquierdo las disminuciones y del lado derecho los aumentos. Entonces, esto es para que más o menos vayamos identificando que a su vez cada una de las cuentas, subcuentas o divisiones que vayamos teniendo dentro de la estructura financiera, pues van a conservar la misma naturaleza. En este caso, capital, pues tiene esta estructura, dado que se considera que es una cuenta de naturaleza acreedora, sus aumentos van del lado derecho, del lado del haber, que es como coloquialmente les llamamos, o del lado de los abonos, ¿de acuerdo? Por ende, las disminuciones van del lado izquierdo. Es decir, todas aquellas cantidades que representen una disminución en este rubro se tendrán que anotar del lado izquierdo. En términos contables, la llamamos se deberán cargar o deberán ir del lado del debe. No se me estresen en esa parte todavía porque necesitamos ver un poquito más de ejercicios para que vayamos entendiendo el tema de aumentar, disminuir, cargar, abonar y demás. Pero nada más sí es importante que vayamos identificando ya, y si gustan tomar nota ahí, es que las cuentas de capital en su mayoría son de naturaleza acreedora. ¿De acuerdo? Ahora, si lo asemejamos del mismo lado, pues las cuentas de pasivo también son en su mayoría cuentas de naturaleza acreedora. Y ya nada más para que quede claro, las cuentas de activo pues son de naturaleza deudora. Pero eso les digo y vamos a ir viendo ejemplos más adelante. Entonces, centrémonos en las cuentas de capital. Ya que hemos definido si es de naturaleza deudora o acreedora, recordemos que los tres últimos puntos relacionados con las capitalizaciones pues no aumentan ni disminuyen nada, nada más se pasan de un lado a otro. Entonces, básicamente me centré en los tres primeros, que son aportaciones de capital, es decir, si aumenta, van del lado derecho, o en términos contables diríamos se abonan, y lo que son reembolsos de capital o el tema del el reparto de dividendos a través del decreto que se establezca, pues van del lado izquierdo, es decir, se van cargando. ¿Por qué? Porque estos van a ir disminuyendo nuestra cuenta de capital. ¿De acuerdo? Entonces, ya nada más para ir reforzando esta parte, retomando el segundo de los puntos, pues los movimientos de reservas, pues no son más que la creación de reservas, pues debemos considerarlas como un apartado sin que represente un gasto para la empresa, ¿de acuerdo? Porque como su nombre lo dice, lo único que estamos haciendo es reservando una parte de lo que hemos ganado para futuros eventos. Y pues la norma de información financiera nos dice que estos representan una parte del capital ganado que es destinado por los propietarios para fines distintos al decreto de dividendos o capitalización de utilidades. No es más que un apartado, les digo. Y esto, pues, como les he mencionado al principio, pues se crean con la intención, se crean en atención a leyes, reglamentos o estatutos de la propia entidad. Básicamente, o en la mayoría de los casos, se crean porque la ley lo dice, ¿de acuerdo? Entonces, aquí ya se menciona, pues se tiene que someter a una decisión en la asamblea, los socios tienen que estar de acuerdo y demás. Entonces, aquí menciona que las reservas se aplican únicamente a las partidas para las que fueron creadas y estas se cancelan cuando expiran el propósito o motivo de su creación. ¿Qué pasa cuando se cancelan? Pues no es más que ahora vuelven se capitalizan, ¿no? Fue el tercer concepto que hemos visto relacionado con el tema de la capitalización. Y como les comentaba, la Ley General de Sociedades Mercantiles, en su artículo 20, hace mención a lo siguiente: salvo por la sociedad por acciones simplificada, es un tipo de sociedad que básicamente permite un socio nada más. Salvo esa sociedad, de las utilidades netas de toda sociedad deberán separarse anualmente el 5%. Entonces, si hemos determinado que ganamos 1,000 pesos en todo el año, pues
el 5%, que serían, ¿qué? 50 pesos, van para esta reserva. Como mínimo, para formar el fondo de reserva hasta que importe la quinta parte del capital social. ¿De acuerdo? Aquí nada más es cuestión de ver cuánto han aportado los socios. La ley nos pide que por lo menos, como mínimo, tengamos una quinta parte, es decir, el 20% de lo que los socios hayan aportado. Obviamente, pues, ¿qué va a pasar aquí? Si el primer año no cumplimos o no llegamos a este tope, pues no hay problema. El siguiente seguimos sumando a esta reserva y así hasta llegar, por lo menos, hasta formar un mínimo de la quinta parte, perdón, de una quinta parte del capital social. Y pues obviamente año con año, pues mínimamente nos piden que aportemos el 5%. ¿De acuerdo? Y ya por último, mencionar aquí el tema del resultado integral, pues no es más que el incremento o decremento del capital de una entidad. Pues menciona que está determinado por el resultado integral del periodo, dado que este representa la consecuencia de las operaciones de la entidad en un periodo contable determinado. En este caso, ya les digo, no es más que considerar cómo nos ha ido en años pasados y ver realmente cuál ha sido o cómo es que está integrada esta utilidad o esta pérdida, considerando, ya les digo, todos los periodos anteriores. Puede que un año nos haya ido bien, el siguiente perfecto, todo bien, y después de 3, 4 años más, el siguiente pues hay una pérdida. Entonces básicamente tenemos que ir simplemente totalizando estos resultados y considerar realmente un resultado que nos dé pues básicamente toda la información, o mejor dicho, la totalidad de todos los resultados anteriores. ¿De acuerdo? De este no tengo un ejemplo como tal, de momento, porque necesitamos tener como más avanzado el tema de los otros 3 que nos restan. Entonces, bueno, 2 que ya vimos y uno que hace falta, que lo vamos a ver en la siguiente edición. Pero aquí lo único que tenemos que ver es que en el estado de cambios al capital contable, pues no es más que ver cómo se comporta respecto a las aportaciones que han hecho los socios y obviamente a las ganancias. Entonces, les digo, necesitamos ir avanzando más en el proceso para tener ya unas cantidades sólidas donde pues podamos ir viendo ejemplos. Pero de pronto por aquí surge alguna duda, algo de lo que se haya mencionado no quedó claro. No, todo está bien. Perfecto, porque luego pregunto en la siguiente sesión y resulta que no quedó claro del todo. Pero entonces, ahorita les digo, hasta aquí sería esta primera sesión y nos veríamos pues ya después del recreo. Quería preguntarles incluso si quisieran, no sé, tomamos un descanso de 5 minutos y retomamos o prefieren el tema de la cuestión del recreo. A ver, voy a parar el grabar para que esto ya no quede.